Buenas tardes. Vale, muy bien, ya está grabando la clase de hoy. Así que nada, un saludo muy fuerte a todos aquellos que estáis conectados y a aquellas personas que veáis la clase pues los días venideros. Y a ver, un segundito que encuentro el PowerPoint y empezamos. Muy buenos días, buenas tardes. A ver. Mm, Vale. Vale, pues ya está compartiendo el PowerPoint. Bien, si recordáis, la semana pasada habíamos empezado a ver este bloque correspondiente eso, con el tema 8 y el tema 9, que se refiere a las técnicas de recogida de información, ¿vale? Dentro de ese método científico, esas etapas del método científico que estábamos articulando y que eran un poco el hilo conductor de nuestro programa. Ya habríamos diseñado, escogido el diseño, escogido la problemática, el tema, elaborado una hipótesis, unos objetivos, etcétera, etcétera, un marco teórico, y estaríamos en el punto en el que intentaríamos, pues, simplemente extraer esos datos. De la realidad o del fenómeno de la realidad que queremos estudiar, ¿vale? Veíamos la semana pasada, si os acordáis, os comentaba que, bueno, técnicamente o estrictamente método y técnica no es exactamente lo mismo, aunque es cierto que muchas veces pues se suele o asimilar o se suele hacer como una suerte de salto cognitivo, ¿no? Entre lo que es el método cualitativo y la técnica cualitativa o ¿qué método has utilizado? He utilizado una encuesta, ¿no? En el lenguaje habitual se puede emerger este tipo de cuestiones, ¿vale? Aunque, bueno, técnicamente o estrictamente o conceptualmente, pues las fronteras entre método y técnica se referirían, la primera, pues es a las decisiones que facultan desde el punto de vista intelectual, que ese conocimiento al que aspiramos por ese itinerario que seguimos sea un conocimiento científico y la técnica sería estrictamente la herramienta empleada para extraer esa información de la realidad. ¿Vale? Sí, Profe, Evaristo, ¿tienes una...? perdón. Cordial saludo, profesor, y a todos los colegas. Buenas tardes. Profe, creo que hay una falla de sistema porque se le está viendo la presentación de manera parcial A ver. en el compartido. Sí, a ver. Ahora, ¿verdad? Se ve mejor, gracias, profesor. Ahora tendría que verse como centrada. Sí, señor, sí se Sí. centra. Gracias, profesor. Vale, disculpad, sí que tenía como la... No sé por qué, yo pienso que al compartir pantalla el ordenador va a seleccionar el cuadro, pero tenía la pantalla movida dentro de mi ordenador. Vale, no sé si Francisca también quería comentar alguna cosita o era esto mismo. Sí, era solo eso, profe. Gracias. Vale, perfecto. Bien, y habíamos comenzado a ver, por tanto, las técnicas de recogida de información, eh, pues más próximas o más utilizadas en las investigaciones cuantitativas, ¿vale? Habíamos iniciado, si recordáis, pues por la observa... No, ¿esto qué es? Estamos entonces en el tema 7. Perdonadme. A ver. Habíamos comenzado por la observación cuantitativa, ¿vale? Y era el PowerPoint que se refería a la observación cualitativa. Vale, a ver, ahora. Este es el buen. Vale. Y ahora pasa lo mismo que antes. Y ahora tendría que estar viéndose correctamente. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues habíamos comenzado por esta primera técnica, que es la observación, ¿no? Que yo os comentaba, pues cómo al final pasábamos de ese campo que me parece como muy especializado del lenguaje científico y luego pues íbamos a una operación pues tan cotidiana del ser humano relacionada con el aprendizaje
o con la exploración del mundo a su alrededor tan netamente humana como es la observación, ¿vale? Habíamos visto, si recordáis, pues una cierta clasificación en torno a esta técnica, a la observación, ¿m? En torno a si participa o no participa en el contexto observado el observador, ¿vale? En torno a si es más o menos estructurada, esto es, si vamos a prever de antemano aquellos elementos que vamos a observar y en qué grado o a través de qué gestualidad lo vamos a observar, ¿vale? O si por el contrario, pues vamos a tener una observación más amplia, menos fijada, menos sistematizada. ¿M? Y luego también, bueno, si era individual o en equipo, si había uno o más observadores, y si se realizaba en el propio espacio donde tenían lugar los hechos de manera naturalista o de manera cotidiana, los hechos observados, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de una observación de campo, o si por el contrario esa observación se realizaría en un espacio pues, artificial, creado ex novo, para llevar a cabo esta observación, ¿vale? Entonces hablaríamos de un laboratorio, una observación en laboratorio. No implica que sea un laboratorio como tal, como entendemos, pues eso, un laboratorio con sus probetas o sus cosas. Podría ser, como se acabó de indicar la semana pasada, pues otro aula diferente donde no tienen lugar los aprendizajes, hablando en el contexto de la educación superior, pues simplemente los estudiantes de primero, segundo y tercero que vengan al aula 105 y ahí vamos a realizar las observaciones, ¿vale? Esto sería una observación en laboratorio. ¿Sí, Gloria? ¿Tenías la mano levantada? Sí, tengo una duda. Es que yo en algún lugar escuché algo de investigación EPIC y EMIC, entonces estoy un poco confundida. Me surge la duda. Sí, quizás esto yo había hecho alusión también cuando hablábamos de los diseños de investigación cualitativos y hablábamos del enfoque etnográfico, ¿vale? Esto más bien, lo de Epic lo único que quiere reflejar es que la perspectiva etnográfica, ¿m? Lo que busca es comprender los puntos de vista de las personas estudiadas, ¿vale? Eh, Partiendo del hecho de que sobre una realidad podemos tener puntos de vista diferentes. O sea, pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy un investigador de Harvard, burgués, blanco y mayor, de 60 años, ¿sí? Y voy a estudiar una comunidad indígena de mujeres, pues, yo qué sé, de una población indígena ecuatoriana, jóvenes y sin estudios, ¿vale? Ahí, en torno a por ejemplo, la perspectiva del matrimonio, ¿no? Yo quiero estudiar la perspectiva del matrimonio en esa comunidad. Bien. Lo que plantea esta circunstancia es que existen sobre ese fenómeno dos visiones, la del investigador y la del investigado. ¿M? Y lo interesante es una suerte de ejercicio de empatía, hacer dialogar un punto con el otro. Al convivir con esas personas, no puedo juzgar, bueno, están teniendo una relación con el matrimonio que en la Gran Bretaña sería, la Gran Bretaña del 2025, pues sería equiparable a la de los años 60, no lo sé, ¿no? No puedes proyectar tu cosmovisión a la cosmovisión del otro, pero sí tienes que hacer dialogar desde tu marco comprensivo, etcétera, etcétera. Es esto lo que se refiere, ¿vale? No es tanto una técnica, de ahí el método y técnica emerge de nuevo esta dualidad, eh, porque estaríamos hablando de una perspectiva teórica en esto del ética EMIC, ¿vale? Se dialoga mucho con esta perspectiva que os había planteado de la fenomenología, de entender los puntos de vista del otro, pero estructurar ese conocimiento desde la toma de conciencia de mi yo, ¿vale? Eso es teoría, eso es, o método si queréis, eso es, para que sea realmente un conocimiento científico, yo tengo que pasar por una serie de cuestionamientos. Evidentemente, este señor que yo os acabo de decir, este Sir no sé qué, ¿no? Imaginario, este investigador de Harvard que va a esa comunidad, no sé qué, si el libro que hace es el matrimonio
en la comunidad de no sé qué, dos puntos, una vuelta al pasado y hay retrógrada, una visión retrógrada de las relaciones entre hombres y mujeres. Pues eso no está generando un conocimiento científico. Estaríamos de acuerdo, estaría haciendo una proyección de la visión de esa persona o de esa comunidad o de ese investigador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, oye, pues ¿de dónde viene la visión del matrimonio en esa comunidad? Oye, pues que es interesante porque ellas conciben su libertad individual desde esta otra perspectiva que no es la misma libertad individual británica, ¿vale? Y yo he llegado a eso desde, bueno, desde mi óptica. Yo sé lo que es la libertad individual o el derecho matrimonial en Gran Bretaña. Ellos tienen otras perspectivas, pues más hundido en la cuestión de otra noción de familia, otra noción de individualidad, otra noción de tradición, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sí sería, si yo publico esto, sí sería un conocimiento que nos aproximase más a la ciencia, a lo intersubjetivo, etcétera, etcétera. Algo que todos pudiésemos decir, ah, vale, tiene sentido, ¿vale? Bien. Y otra cosa diferente es cómo esa persona, qué técnica utilizaría para llevar a cabo esas observaciones o ese aprendizaje o esa observación de la realidad, ¿vale? En sentido amplio, o esa investigación sobre la realidad en sentido amplio. Y aquí sí se podría plantear bueno, yo creo que lo más habitual sería una observación participante en el que ese investigador dialogase con las mujeres, etcétera, etcétera, pero no tendría por qué ser. O sea, perfectamente podría plantear una investigación en la que fuese, no, no, yo voy a acudir a esa comunidad y yo no voy a, o sea, voy a poner cámaras en esa comunidad durante un año y luego voy a ver el visionado de esas cámaras y ver cómo esas personas dan significado. Podría ser perfectamente, ¿vale? O sea, sí, una, un diseño de investigación etnográfico que se basa en esa perspectiva ética-mic, ¿bien? Podría utilizar una técnica de observación perfectamente la observación, en este caso sería más bien cualitativa, ¿vale? Pero perfectamente podría ser no participante, ¿sí? Vale. Bien, Gracias. nada, sin problema. Os decía entonces, eso, habíamos visto esta clasificación de la observación, etcétera, ¿no? Y que, claro, cuando hablamos de la observación cuantitativa, generalmente nos estamos refiriendo a una en la que predomina una aproximación no participante, porque interpretamos que esto de Tikemik, desde la perspectiva, sabéis, ¿no? Realista o la perspectiva positivista no sé cómo es, empírico realista, me parece que lo habíamos calificado, no tiene sentido. O sea, mi interpretación de la realidad no es relevante. ¿Sí? Esto que yo os acabo de contar del investigador estadounidense o británico, etcétera, en realidad, desde este paradigma, desde esta perspectiva, sería, bueno, finalmente, cuánto tiempo pasan esas mujeres indígenas solas y cuánto tiempo pasan con su marido o a un familiar de su marido, ¿sí? Y para eso, esa observación se puede hacer independientemente de que yo venga de Gran Bretaña, de que yo venga de otra comunidad indígena no lo sé, de una comunidad de Chile o de que yo venga de Asia, ¿sí? Yo simplemente observo y digo, pues pasan una hora con su marido cenando, el resto de la mañana la pasan con la madre del marido o la hermana del marido y el resto solas. Y lo puedo hacer perfectamente. Una hora, 4 horas y 6 horas, ¿vale? Eso sería una observación cuantitativa, no participante. Incluso podríamos adelantar ya que sería estructurada. Solamente voy a observar aquellas, o sea, con quién están, ¿sí? A lo largo del día, con quién están. No voy a observar qué están haciendo. Si están hablando, tomando un café, limpiando no sé cómo se llama esto, en el lavadero del río, etc. No eso me es irrelevante. Lo único que quiero saber es estas mujeres con quién pasan el tiempo. Si solas o con su círculo o con el círculo del marido, ¿vale? Bien. Am, Vale, por tanto, esa perspectiva entonces de Tikemik, eso corresponde más bien al diseño de nuestra investigación, como veis, ¿vale? Vale. La observación, por tanto, cuantitativa va a ser generalmente no participante, pero podría ser también participante, ¿vale? Generalmente la participante tiene más sentido en esos marcos en los que hacemos dialogar mi yo con el yo observador, la individualidad, la subjetividad, el otro observado, ¿vale?
pero perfectamente puede ser participante, si planteo un cuestionario en el que yo hago esa observación y les planteo preguntas de lo que sea, ¿no? No puede ser también, ¿vale? O sea, siempre pensad en términos de más o menos común. ¿M? Y parece que intuitivamente vamos a pensar que la cuantitativa va a ser pues no participante y estructurada, y la cualitativa participante y no estructurada, precisamente por eso, porque eh, el yo observador emerge en ese proceso, ¿vale? En la cualitativa, y el yo observador es irrelevante, por tanto no participa en la cuantitativa, ¿vale? Y va a ser más o menos estructurada por eso, porque yo al diseccionar, hacer parcelas de la realidad, que son aquellas que yo puedo conocer, ¿m? Y saber que la realidad no se manifiesta por su esencia desde el punto de vista filosófico, sino por unos rasgos que son cognoscibles, que yo puedo conocer, voy a segmentar esa realidad en ítems que yo pueda observar. Por tanto, mi observación va a ser sistemática, estructurada, y simplemente voy a limitar mi capacidad de conocer y de establecer rangos de verdad o enunciados con rango de verdad a aquellos elementos precisos que haya definido de antemano. Véase, horas con una parte de la familia o con otra parte de la familia, la materna o la paterna, la propia o la del marido, ¿vale? Esos son elementos de la realidad, observables, independientes, y que yo puedo estructurar y observar para establecer un conocimiento, ¿sí? Vale, me parece que estaba primero Juan Carlos, una duda, y luego Evaristo. No, rápido, gracias, profe. Solamente en términos de cuando uno utiliza herramientas cualitativas, por ejemplo, a mí me tocó coordinar em, grupos focales Ujú, para hacer levantamiento de datos. Y de hecho, en esas metodologías cualitativas es sumamente importante tener herramientas de medición y respuestas, unas guías muy bien estructuradas, porque cuando uno utiliza metodologías cualitativas, si uno no tiene esos términos que anda buscando bien definidos y los puede codificar fácilmente, ujú, después hacer eh, la recolección y el análisis de datos y agrupar respuestas, si uno no tiene esa estructuración previa, es sumamente complicado trabajar de esa forma. ujú. O sea, de verdad que uno se tiene que anticipar a poner categorías de más, términos de más, respuestas potenciales de más, para preparar y para poder codificar, si no después eso se vuelve muy complejo de manejar. Muchas gracias, profe. Sí, evidentemente os estáis planteando siempre en términos, pues eso, ¿cómo decirlo esto? Em, de mayor o menor, o sea, o de probabilidad, no es probabilidad, perdona, no me sale la palabra. Es decir, lo más habitual cuando planteamos una investigación cuantitativa es que sea no participante y estructurada. Eso no quiere decir que, y lo más habitual en las cualitativas es que sea participante y no estructurada o semiestructurada, ¿vale? Que sería otra categoría, ¿vale? Que dejaría pues cierto margen a que la realidad nos sorprendiese, entre comillas, pero con unas categorías o ítems previos para ordenar esto. Bien, esto no quiere decir que sea exclusivo y ni que desde el enfoque que nosotros hagamos la investigación se pueda acudir a una técnica o no en función de los objetivos planteados. Y ocurre muchas veces, lo más raro, sin embargo, es en una cuantitativa que tengamos una observación participante, quizás es un poquito más raro, pero es verdad que en la cualitativa, aunque en el campo etnográfico sí que puede haber investigaciones pues, muy individuales, esto lo sabéis, o si no, os lo comento. O sea, mucho del corpus de la antropología, esto se ha desarrollado en la última mitad o último tercio del siglo XIX y el primer tercio, la primera mitad del siglo XX. Y a veces eran investigadores individuales, generalmente, que se iban 10 años a una comunidad del Tíbet o 10 años a una comunidad de África, estaban allí 10 años conviviendo y tomaban notas, pues, desde su propio criterio, no con una base, no apoyados por un grupo de investigación de una universidad. Evidentemente, muchas veces es esto lo que tenemos y a veces incluso a día de hoy o cuando se quieren refrendar estas cosas es muy insignificativa la antropología porque se tienen el libro de notas de 10 años de eso, de un investigador con una comunidad, ¿vale? No tenemos nada más para saber si eso ha sido cierto o no,
que las notas de esa persona, o sea, o el resumen o la elaboración de esas notas, puede ser que esa persona se haya confundido, luego se vuelve sobre el terreno y a veces hay cosas que no se observan del todo de la misma manera. Esto es así. Bien, hoy en día, al plantear una investigación cualitativa, claro, la investigación cualitativa es un puntito más compleja por este tipo de mecanismos. Al final, ah, tiene que intentar que no caer en el simple ensayo, en la mera descripción, en lo anecdótico, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando se plantea una investigación cualitativa, depende del campo, muchas veces sí que se utiliza una guía más o menos estructurada, precisamente por esto, porque luego a efectos prácticos, a la hora de tratar la información, si no, es imposible. ¿M? Si yo pregunto a un estudiante, bueno, ¿cuáles han sido tus motivos para realizar la investigación, perdonad, para realizar estos estudios? ¿No? Y yo hago 200 entrevistas así. ¿M? Pues imaginaos, 200 entrevistas de respuestas de 15 minutos sobre las razones, me va a ser extremadamente complejo canalizar eso. Porque quizás uno empieza hablándome de la familia y después habla de la mejora económica. Luego me empieza a hablar otro, sin embargo, de, no, pues estudié esto porque me gusta mucho el campo de la logística internacional, pero bueno, es verdad que mi familia se dedica a eso. Es imposible, si no, tratar esa información. Entonces, como comenta el compañero, en esas ocasiones sí que se suele prever, como yo acabo de hacer, ¿no? Yo sin haber hecho esa entrevista digo, bueno, pues habrá quizás por el influjo de la familia, por el influjo del entorno, por una perspectiva salarial o porque alguien ya conocía que estaba en ese campo. Vale, yo puedo prever ese rango de respuestas, evidentemente sin negar la posibilidad de que si alguien me dice, no, es que yo... no lo sé, vi una película, me gustó y lo hice, ¿no? Indiana Jones. Los historiadores a veces dicen esto, ¿no? Pues aunque yo no lo haya previsto, si el 10% de los entrevistados me dice esto, pues quizás lo tengo que considerar, ¿vale? Que en una investigación cuantitativa generalmente no se suele considerar esas categorías que no se han previsto de antemano, ¿vale? Simplemente se daría un ítem o el otro, y esto iría a la categoría de otro, ¿vale? Pero sería así el esquema. ¿Sí, Evaristo? Sí, O- señor, gracias, profesor Cabal. Entonces, en un punto objetivo, consideraría que la cuantitativa es totalmente objetiva, la observación cuantitativa es totalmente objetiva en estas ejecuciones, por ejemplo, para la aplicación de del máster y el proyecto de investigación. Claro, la palabra objetividad ya sabéis que también es muy compleja, depende desde qué perspectiva se haga, ¿no? Si desde una perspectiva realista, desde una perspectiva cuantitativa, a priori si está bien diseñada, a ver, generalmente, ¿cómo se hace esa observación más estructurada? Y esto es lo siguiente que me quería comentaros. Ah, a ver, ay, no traje esto. Ah, no sé si estaría aquí. Generalmente es con una lista de cotejo. Una lista de cotejo lo que nos da es aquellos elementos que vamos a observar, si se manifiestan, no y en qué grado, ¿vale? Bien. Evidentemente, si tenemos las veces que una persona se toca la cabeza a lo largo de una clase, ¿m? Cada vez que haga esto, me toco la cabeza, lo registro. Pues oye, Rubén, a lo largo de esta clase te ha tocado 13, Evaristo 10. Ese dato es objetivo. Eso no se puede variar, salvo que me digas, no, es que el investigador justo hubo una alarma, se giró. Bueno, vale, sí, el error humano, pero si hay un registro, he tomado las cautelas metodológicas de estar presente o dos personas que anoten o un software o lo que sea, en principio ese dato es objetivo, ¿vale? Bien, la crítica que se hace desde el planteamiento cualitativo es que en realidad la objetividad o no objetividad tiene poco valor para conocer qué estamos intentando conocer. El nivel de estrés de Rubén, su reacción ante una clase, pues es que igual no sabemos, pero mi tío acaba de tener un accidente, lo he leído antes de entrar a la clase y por eso estoy inquieto. No tiene nada que ver ni con la metodología activa que están diciendo, ni con absolutamente nada del entorno, si la luz es más cálida o menos cálida, lo que estemos investigando, ¿no? Quizás mi estrés viene de otra cuestión, ¿sabes? Hoy me he tomado 3 cafés y generalmente no tomo 3 cafés. Entonces, si me entrevistasen, oye, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Te hemos percibido algo nervioso? No, no, no tiene nada que ver, al contrario, la clase estuvo muy bien. Lo que pasa es que me ha ocurrido esto de mi tío y estaba inquieto. Pues
no sé lo que será más objetivo, pero si la afirmación es, como Rubén se ha tocado 3 veces o 13 veces la clase, es posible que la metodología o la metodología no le ha gustado o estaba nervioso ante este aula, pues quizás no es real. No, no lo sé si objetivo sí, porque en principio me la ha tocado 13 veces, pero si es real o no, depende. ¿Vale? Eso es donde está un poco la perspectiva, ¿vale? Claro, lo otro, oye, yo os estoy contando esto de mi tío y tal y cual, no sé qué, que estoy más nervioso, etcétera, etcétera. Claro, eh, el paradigma cuantitativo o esta perspectiva más realista dirá, bueno, Rubén puede decir lo que quiera, porque Rubén incluso podría decir, no, no, yo no he estado nervioso, pero se ha tocado 13 veces la cara, ¿vale? Que diga lo que quiera, ¿vale? No sabemos cuál es la razón, puede ser que él atribuya la razón a una noticia externa, etcétera, etcétera, pero se ha tocado 13 veces la cara. Y si repetimos quizás el jueves siguiente y lo repetimos a las 2 semanas, quitando esa explicación que le ha dado, pues sigue estando Rubén en la media de tocarse la cara. Entonces, eso no sabemos las razones, pero la objetividad existe. Se está tocando la cara más que el resto, o en promedio más que el resto, o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso es un poco donde está el juego. Bien, vale. Saltando un poquito, veíamos Gracias, profesor. nada. Algunas cuestiones que se pueden registrar cuando hacemos una observación cuantitativa, bueno, la ocurrencia, es decir, si se da o no se da ese fenómeno, la frecuencia, cuántas veces se da, la latencia, que esto es interesante, desde que se aplica el estímulo, cuánto tarda en darse si yo hago un curso de inglés y me hacen una entrevista con un nativo, cuántas semanas tardo en poder tener una conversación fluida. Bien, vale, pues la eficacia del curso a veces hay esto en temas de marketing, ¿no? Te enseñamos a hablar inglés en 13 semanas, ¿no? Pues estaríamos hablando de esto, ¿bien? Vale. Am, la duración, cuánto tiempo se prolonga ese, ese efecto y la intensidad, que también la podemos graduar, ¿vale? Bien. Imaginemos que queremos ver, pues, la indignación de los clientes de un bar ante un precio desorbitado, ¿no? Y podemos calificar, pues alguien se sorprende, alguien protesta y alguien protesta mucho y pide una reclamación, ¿vale? Pues eso sería un grado de intensidad. Oye, quiero una hamburguesa, vale, pues cuesta $300. ¿Cómo? ¿$300? Ah, qué raro, ¿no? Ah, vale. ¿Cómo $300 es inaceptable? Etcétera, etcétera. Vale, pues ahí estaríamos. No sé si es muy bueno este ejemplo, pero habríamos puesto un input y estaríamos registrando eso y 3 niveles de intensidad, ¿vale? Ante un profesor, yo no sé si os contesto en alguna clase. Durante nuestras prácticas, bueno, como profesor de secundaria, yo hice un máster de profesorado de secundaria y nos hacían un ejercicio que era, salíamos fuera del aula y el profesor nos decía una consigna, ¿no? Bueno, va a entrar ahora el estudiante y va a presentar algo. Imagínate, tenemos que presentar algo, la historia de España, alguna tontería, ¿no? Diez minutos a hacer una presentación, ¿no? Bien, pues haced una cosa, poneros a hablar mientras él presenta. O empezad a preguntar cosas estúpidas para interrumpirle todo el rato, ¿no? Era una suerte de ejercitarnos en esos escenarios, etcétera. Bueno, pues imaginemos que queremos ver esto. ¿En qué momento un profesor pierde los nervios cuando, o Nobel, etcétera, cuando le hacen muchas preguntas insistentes? ¿Vale? Pues ahí podríamos ver qué reacción tiene ese joven profesor. Si le molestan mucho, pues si lo sabe, tiene una reacción moderada o si tiene una reacción pues más agresiva o más violenta o más lo que sea, ¿no? Vale, la intensidad. Bien. Eh, bueno, algunas cuestiones críticas a la observación cuantitativa ya la hemos visto, ¿vale? Ventajas, pues permite llevar un registro más o menos sistemático, permite observar cuestiones pues muy puntuales y como críticas o limitaciones, pues que en algún momento pues hay realidades que nos están registrando, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. El siguiente elemento técnica de recogida de información más empleado en diseños de investigación cuantitativa es el cuestionario, ¿vale? Que no es más que un conjunto de preguntas más o menos ordenadas en las que preguntamos a los encuestados, pues, elementos que hemos previsto en nuestra investigación. ¿Vale? Bien.
Generalmente, y esto es interesante, suele haber una correspondencia entre las preguntas que planteamos, tiene sentido, y los ítems que hemos previsto investigar y cómo lo hemos operacionalizado. Es decir, si yo quiero trabajar el estrés en los profesores y he operacionalizado que esto se va a medir en función de si tienen insomnio, si se sienten más irritables, se siente o tienen problemas, no lo sé, en su ámbito personal, ¿vale? Pues voy a preguntarles, del 1 al 10, ¿usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tengo insomnio, o me cuesta dormir, 1 10, lo que sea, ¿no? Vale, ese tipo de elementos. O si yo quiero ver si los estudiantes utilizan redes sociales, ¿vale? Pues voy a operacionalizar, pues entiendo red social como esto, y en concreto voy a estudiar estas, pues, Twitter o X, Instagram y lo que sea, ¿no? Entonces les voy a preguntar, por ejemplo, ¿utilizas esta red social? Sí. Si sí, ¿cuántas horas estimadas crees que la utilizas? Vale, entre los siguientes, ¿qué usos le das? Pues para estudiar, para informarme, para lo que sea, ¿no? Veis que en los diseños, estos ejemplos que os estoy poniendo sobre la marcha, habría una correlación o un vínculo, una relación entre aquello que vamos a estudiar, ¿m? Y aquellas preguntas que formulamos. ¿Tiene sentido, no? Quiero investigar esto, pregunto esto, analizo esto, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tenéis una guía sobre cómo realizarlo, quizás como más cuestiones más interesantes es, bueno, definir el medio de aplicación. Evidentemente puede ser impreso, puede ser digital, puede ser por una persona externa, puede ser por el propio investigador o investigadora, etcétera, etcétera. Hoy lo más habitual suelen ser medios como Google Forms o cosas de este tipo, ¿vale? Que si recordáis es la actividad que tenéis que realizar, la tercera, si no me equivoco, para la evaluación continua, ¿vale? Bien, evidentemente pensar las preguntas, que haya esa correlación, diseñarlas correctamente, es decir, pues que abarquen todos los casos, que sean legibles. En muchas ocasiones se suele añadir dos elementos. Uno, el consentimiento informado, de que esa persona acepta formar parte de la investigación, y unas instrucciones. Parece una tontería, pero no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera, ¿vale? Yo quizás señala la red social que utilizas, ¿no? Y hay tres. ¿Puedo poner más de una si utilizo más de una? ¿O se me está preguntando si solo señalo una? Aquellas cuestiones que puedan inducir error, lo ideal es eh, presentarlo, ¿vale? A modo de instrucciones. Bien, y generalmente suele haber también como una suerte de piloto o prototipo en el que se valida ese cuestionario, pues se hace pasar a un grupo más reducido del que tenemos intención de hacerlo, o se pasa a colegas, una revisión por pares, ¿vale? Pues eso, para medir si esta pregunta, pues no, oye, no creo que, mira, os pongo un ejemplo concreto. Yo hace poquito hice eso, un formulario sobre el conocimiento de la dictadura franquista de estudiantes universitarios franceses, y le hice pasar la encuesta a dos colegas, ¿no? Y me hicieron ver, oye, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo era? La economía, ¿crees que la economía durante el franquismo era mejor o peor? ¿O fue buena o mala, ¿no? Lo que me interesaba es qué perspectiva tienen los estudiantes de si pensaban que la dictadura, la economía era buena o no, ¿vale? Bien. Y un amigo, un compañero, un colega me hizo ver, oye, en realidad el franquismo duró 40 años, durante 20 años o 15 años la economía fue mala y luego se estabilizó. Entonces, lo ideal sería que concretases qué periodo, ¿no? Porque si no, al final no tiene sentido, ¿no? Pues bueno, ese tipo de elementos generalmente se suelen pasar a colegas o podéis incluso, en el caso de que diseñéis algo de esto en el TFM, pasárselo a un docente, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Y luego el análisis e interpretación de los datos recogidos, que suele ser bastante sencillo, ya que como ya hemos diseñado en base a esos ítems, etcétera, pues generalmente luego es mucho más mecánico, nos permite hacer, pues eso, estadística, no, análisis estadístico, descriptivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Alguna ventaja señalable es, bueno, que suele ser un formato bastante barato y que nos permite ampliar bastante el número de encuestados. ¿Mm?
Por ejemplo, pues eso, para investigaciones que tengan una gran financiación, pues yo puedo hacer con la colaboración de, yo qué sé, de varios institutos, lo que sea, puedo hacer llegar la encuesta a muchas personas, ¿vale? Eh, y hay en ocasiones en las que, como crítica más grande, yo creo que se puede señalar que en muchas ocasiones pues no nos permite a veces ver las razones que están detrás de la elección. Una pregunta que no se responda, pues evidentemente no forma parte del corpus analizable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, bueno, no tenemos una trazabilidad si hacemos una encuesta en línea, ¿no? Por ejemplo, de si la persona que lo ha respondido es la misma o no, ese tipo de cosas, ¿vale? Imaginaos este cuestionario que yo os estoy planteando, se les mandó el enlace a los estudiantes universitarios, etcétera, pero era anónima. Yo no sé si ese estudiante estaba con un amigo, por el franquismo, o con su padre, o con su madre. No puedo tener una trazabilidad de eso, ¿no? Juan Carlos, no sé si tenías alguna cosita. Sí, No, profe, la respondió ahorita en la explicación, ya vale. bajo la mano, gracias. Vale, perfecto, perfecto. Bien, y luego estarían los test, ¿vale? Bueno, que seguramente os suenen, o esto de test de personalidad, o el test de inteligencia, etcétera, que no son más que una suerte de cuestionarios prefijados que intentan, pues eso, medir una serie de aptitudes frente a una tarea o frente a una variable, ¿vale? Bien. Y dentro de estos, uno de los más conocidos y uno de los más empleados en el campo de la educación es el test sociométrico, ¿vale? El test sociométrico no es más que eso, pues una suerte de encuesta prefijada que lo que nos intenta eh, aportar informaciones en relación a las dinámicas de un grupo, ¿vale? Por eso suele ser muy habitual en el campo de educación. Al final estamos en un grupo clase, ¿no? Pues eso, con 20, 30 estudiantes, lo que sea, ¿vale? Y nos permite conocer, pues, qué dinámicas existen entre esos miembros. Suele ser útil, por ejemplo, si queremos hacer una tarea en grupo, y queremos nosotros saber, pues, qué elementos se consideran como más qué individuos que se consideran como más líderes, como menos líderes, ese tipo de cuestiones. Si hay animadversiones, esto es muy útil también en primaria, en secundaria, por ejemplo, temas de acoso escolar o cosas de ese tipo, ¿vale? Bien. Vale, podéis ver aquí algunas de estas preguntas que podrían formar parte de este test sociométrico. Pues, vale, ¿quién te parece más simpático? ¿A quién escogerías? Etcétera. Suelen ser este tipo de elementos, ¿vale? Si tuvieses que hacer un trabajo en grupo, escoge a tres compañeros o compañeras, ¿vale? En orden de preferencia. O quién te parece más simpático, con quién te irías a tomar una cerveza, ¿no? En el ámbito de trabajo también puede hacerse, ¿no? Hay organizar este tipo de test pues, para conocer las dinámicas de grupo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Lo más interesante, bueno, esto sería un poco el formato, es que del test sociométrico podemos hacer una matriz sociométrica, ¿vale? Que no es más que la disposición en una tabla de los datos obtenidos, ¿vale? Por ese test en el cual, pues mirad, por ejemplo, la pregunta de quién es el líder positivo y negativo, ¿vale? Bien, podríamos saber quién ha considerado al mayor líder, ¿vale? Pongamos uno, 2, 3, el más votado, el segundo más votado, el tercero más votado como líder positivo, y luego tendríamos menos uno, menos 2 y menos 3, el tercero menos votado, el segundo menos votado y el tercero menos votado. Bueno, el primero menos votado, ¿vale? Bien. De manera que sabríamos, pues, el individuo uno me da igual, bueno, pues Jess, ¿no? Jessica, pongamos, ¿no? Jessica considera como una persona con cierto liderazgo a Patricia y considera a Jessica a Marcos como la persona de mayor liderazgo en el grupo, ¿vale? Y ahora vamos, por ejemplo, a Marcos, sin embargo, considera como las personas de menor liderazgo y menor afinidad, perdonad, a Jessica y a Paolo, ¿vale? Bien. Y de esta matriz podemos hacer una representación gráfica, pues que nos da pistas, ¿vale? De
cómo se realiza esa dinámica dentro del grupo, ¿vale? De tal manera que sabemos, pues mira, Paolo tiene afinidad con Luigi, con Jessica. Sin embargo, Mari tiene poca afinidad con, etcétera, etcétera. Esto nos permite, eso, actuar sobre la realidad. Realmente suele ser, a mí me lo han aplicado, yo creo, como estudiante a inicios de curso, me parece que en la transición de primaria a secundaria, un poco con vistas el profesor también de saber, la profesora en este caso, de saber pues cómo situarnos, de un poco tener una pista de eso, de las dinámicas de grupo, ¿vale? Bueno, que lo conozcáis, que es una herramienta, pues eso, bastante utilizada. Y hoy en día, pues bueno, también existen herramientas digitales, si buscáis rápidamente en Internet, que os permiten hacer una matriz y un sociograma de estos de una manera, pues, más o menos ágil, ¿vale? Bien. Vale. Lo mismo, ¿vale? Es interesante porque, bueno, nos permite tener una visión amplia, nos permite conocer dinámicas incluso de discriminación, cosas de ese tipo, ¿vale? Que pueden emerger y que nosotros en la dinámica de una clase podemos actuar sobre ello. Y como una de las principales críticas, pues en ocasiones no sabemos estos motivos, ¿vale? ¿Es realmente una consideración del líder o simplemente es que es su amigo? Y luego si le ponemos imaginemos, ¿no? Alguien ha dicho, Jorge es el mayor líder y Jorge es tu amigo, ¿vale? Entonces te ponemos a cargo de, bueno, vale, pues Jorge será el líder de ese grupo y luego os lleváis mal porque en realidad no ha habido una consideración de esa persona como líder, sino simplemente una cuestión de amistad o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno. Y requiere pues cierta solvencia, ¿no? A la hora de plantear este test, realizarlo, interpretarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Y por último, entre las técnicas de información, de recogida de información cuantitativas, están las escalas, ¿vale? Que aquí ya se trata, pues eso, de medir aptitudes frente a diversos fenómenos, ¿vale? Pues, ¿cuál es la perspectiva de los estudiantes universitarios frente a la política internacional, frente a los movimientos migratorios, frente a las metodologías activas empleadas en clase, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí generalmente se suele trabajar con la escala de Likert, que no es más que aquella en la que va graduada, o ya bien en tres opciones, o perdón, en cinco opciones o en siete opciones, ¿vale? Suele ser lo más habitual. Bien, mm, seguramente incluso habéis realizado algún tipo de escala de este tipo. Son las habituales cuando se hacen, pues, yo qué sé, análisis de un profesor o cosas de este tipo, ¿no? De la docencia, etcétera, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? El máster de UNIR ha contribuido a su formación en el ámbito de la educación superior. Pues totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿no? Y pues vosotros ponéis un 4, un 5, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Una de las cosas más significativas es que permite, de una manera muy ágil, tener una variable, tener una media, ¿no? Si sois 100 docentes, perdona, 100 estudiantes y tenemos un 4,5, pues interpreto que la mayoría estáis a favor con esa afirmación, ¿no? Si ponemos otra afirmación, las actividades están bien diseñadas y no generan presión o estrés, y la mayoría estáis en desacuerdo, pues lo que interpreto es que quizás hay que rediseñar las actividades porque os están generando una sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera. Vale, bien. ¿Sí, Brenda? Sí, profesor, con respecto a este tema de las escalas de actitud, escala de Likert, Ujú, por ejemplo, en la universidad donde yo enseño, que es una universidad particular aquí en Lima y que se especializa en carreras de diseño, arquitectura, etcétera, em, sucede que a final de cada asignatura nos solicitan aplicar una encuesta de satisfacción a los estudiantes para ujú, que digan si están conformes tanto con la asignatura como, no sé, el estilo de docencia o incluso el programa de la universidad. Suceden dos cosas curiosas. La primera es que es una encuesta súper simple, súper corta, son solo 7 preguntas y todas son así de Likert, o sea, ujú, marca esto nada más. Sin embargo, solo un 10% del alumnado la resuelve. ujú, El otro 90% ni le interesa. Y la segunda cosa curiosa es que el que la resuelve suele ser el que tiene algo para quejarse o ujú. reclamar, ¿no? No suele ser precisamente el que estuvo conforme.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que ahí se pierde un poquito la objetividad de la información, porque Ujú, estamos recibiendo solamente la información de los que están disconformes, ¿no? No estamos recibiendo el feedback de los que te quieren decir, oye, esto sí me funcionó, porque no llega, no hay un interés, no hay una predisposición por completar la encuesta porque no es obligatoria, ¿no? Y a la ujú, vez está perdiendo información valiosa para la universidad para poder replantear sus programas, pero también hay una consecuencia grave que creo que los estudiantes no miden, que es que si ellos no resuelven si están conformes y por estar conformes no resuelven la encuesta de satisfacción, al final nuestras métricas, ¿no? Así, a nivel coordinación, administración de universidad, son pésimas, ¿no? Es ujú, como, uy, este curso fatal, o este programa, todos están en desacuerdo, o no genera ningún interés, y ha habido programas que se han llevado a cerrar, ¿no? ujú. Y yo me pregunto si es que realmente había justificación para llegarlo a cerrar, o es que la información que se recibió estuvo sesgada hacia la disconformidad. Entonces, Mm. ¿cómo manejar eso, ¿no? En estos casos. Sí, eso es complejo. Vale, aquí estaríamos hablando no estrictamente de una escala de actitud con una finalidad científica, etcétera, que requeriría pues de un mayor control, pues el que las personas fuesen voluntarias a la hora de realizar esas encuestas o un marco más amplio, ¿no? Evidentemente. Aquí simplemente es una suerte de intentar recopilar información de la satisfacción o no satisfacción de los estudiantes, un poco pues para eso, tener un conocimiento de cómo ha ido el curso. En España también se hacen ese tipo de encuestas y, bueno, suele ser generalizado ese problema de la no participación del alumnado y de la participación de eso, del que quiere quejarse o el que a veces suelen ser incluso malos estudiantes, ¿no? No han ido o no han respetado las normas y entonces ha tenido un conflicto con el profesor o lo que sea y no sé, cosas de ese tipo, ¿no? No lo sé. Tampoco hay que Igual. caer en esa crítica porque a veces hay que estar abierto, ¿no? Hay veces es verdad que los profesores, pues, no tenemos una información veraz de lo que están percibiendo los estudiantes o de cómo están integrando eso, ¿no? Yo a veces me voy muy contento de mi clase y no sé si luego están criticándome en el grupo, no he entendido nada, siempre cuenta la misma anécdota, no estamos avanzando nada para el examen, no lo sé y me gustaría. Yo, en el fondo... ¿A mí de qué me sirve estar aquí 2 horas contando o una hora hoy contando algo cuando podría contar otra cosa si es más significativa para vosotros? Yo estoy a vuestro servicio en el fondo, ¿no? No al revés, no tenéis que estar callados una hora para que yo me sienta muy tranquilo, ¿no? O muy feliz. Entonces, bueno, es complicado. Generalmente en España, al menos, no suele tener un impacto en los profesores pues, más senior, ¿no? Por así decirlo, que ya tienen su puesto consolidado, generalmente pues, incluso funcionarios de la universidad, etcétera. Y sin embargo, se da la circunstancia de que en los más jóvenes, bueno, yo ya no sé si soy joven, pero al menos sí en lo que respecta a mi carrera académica, sí suele tener un impacto, porque suelen adjuntarse a los concursos o a las pruebas de selección, etcétera, etcétera. Entonces se genera una cosa de que el que menos herramientas tiene en principio es el sobre el que más peso tiene además esa evaluación. O sea, se genera un miedo. Yo en un momento dado, si tenía un 3,5 he pasado mal, una noche malísima, ay Dios mío, ¿qué he hecho? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que eso también es un efecto perverso. Y sin embargo, yo hablaba con mis compañeros, pues ya llevaban 20 años en la universidad y decían, bueno, me da igual, yo lo he dado bien mi clase y ya está. Eso, pues los estudiantes más o no todo el mundo, etcétera, etcétera. Aquí ahora, al menos en la universidad presencial donde colaboro, también me parece que ponen junto con la escala de Likert la posibilidad de hacer comentarios, un poco en la cosa de que se expliquen también los estudiantes, etcétera. ¿Qué pasa? A veces los comentarios de los estudiantes no respetan los mínimos de educación, que también eso es conflictivo. Y lo que hacen ahora mismo es que el departamento que analiza esas encuestas a los profesores nos da una versión resumida o redactada de alguna de las cosas, porque imaginaos, puede haber de todo, claro. No lo sé. Yo os cuento una anécdota. Hay un amigo mío que le hace mucha gracia. Yo en su día me disgusté, luego lo cuento con risa, ¿eh?
yo cuando estaba en la formación de docente, pues ¿qué te dicen? Oye, no generes un conflicto en el aula porque puedes perder tu autoridad, ¿vale? Entonces, el caso concreto que nos daba el profesor, si hay un estudiante que está mirando el teléfono móvil, así, ¿vale? En vez de parar la clase y decir, Rubén, por favor, estás mirando el teléfono móvil mientras yo estoy explicando, ¿vale? Que ya todo el mundo empieza a mirar, incluso se puede generar una situación en la que esa otra persona diga, bueno, es que estoy mirando el móvil, que tengo una urgencia, y ya se genera pues un conflicto, ¿vale? En vez de eso nos decían, oye, los profesores tenemos una herramienta muy buena que es la mirada, ¿no? Generalmente cuando estáis, si habéis dado alguna conferencia, etcétera, y alguien está mirando el teléfono, si fijáis la mirada en él o en ella mientras habláis, pues generalmente la persona se siente interpelada y deja de hacer ese comportamiento, ¿no? Ya sea mirar el teléfono, ya sea estar despistado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bien. Entonces, yo estaba en la clase y miré al estudiante que estaba mirando su teléfono móvil, jugando al teléfono móvil, mientras yo contaba mi cosa. Bien, pues luego me ponen en la evaluación, el profesor mira los teléfonos de los estudiantes. O sea, imaginaos la diferencia que es con respecto a eso que yo he hecho y ahora quedo para la institución como si yo tengo interés en mirar la pantalla de ninguna persona, ¿no? Pues imaginaos, me disgusté mucho, ay Dios mío, ay no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no lo sé, son cuestiones de ese tipo, no lo sé. Bien, vale. Entonces sí, es problemático. El tema este, por una parte es interesante tener datos, porque al final también nos da herramientas. Había otras cosas que a veces, también a veces, pues está bien, ¿no? Como profesional querer aprender. En algún momento los estudiantes decían, pues es mucha materia para poco tiempo, o nos hubiese gustado desarrollar más esta actividad. Ojo, pues la verdad que se agradece tener ese feedback y que puedan expresarse libremente, ¿no? Pero bueno, es, es un elemento que puede ser interesante, pero que al final el contexto, que igual los estudiantes no ven la utilidad que tiene tampoco de responderse, no creen que puedan cambiar las cosas o no, o al contrario, si son conscientes del poder que tienen, a veces lo utilizan pues eso, de modo o de vendetta o de venganza, no lo sé, no lo sé. Vale, bien. Alguna de las cuestiones que tienen estos test de estas escalas, pues a veces, ¿no? No se pierde información si no se responde a alguna, no se obtiene información adicional, etcétera, etcétera. Y algo también muy ventajoso es la facilidad de su diseño y de su respuesta, ¿no? Frente a otros en los que a veces, si habéis analizado encuestas de este tipo y dejáis pestañas o espacios de pregunta libre, es significativo porque al principio las primeras preguntas se responden con 4 líneas, 5 líneas, y la última como sí o no. Empiezan las personas a cansarse, ¿no? En las respuestas y bueno, pues de esta manera puedes llegar a la última y más o menos ser coherente o estar todavía con la atención focalizada en ello, ¿vale? Bien, esto con respecto a los instrumentos de recogida de información cuantitativos. Vale, y muy rápidamente, aunque solo sea citarlos y los completo la semana próxima, dejadme hacer alusión a los cualitativos, ¿vale? Bien. Vale, entre los instrumentos, eso, más frecuentemente utilizados en los contextos investigadores cualitativos, la observación ya no me voy a detener más en ella, ¿no? Generalmente participante, generalmente no estructurada o semiestructurada. La entrevista, ¿vale? Es cierto que la entrevista también puede utilizarse en marcos cuantitativos, pero generalmente se utiliza más, pues eso, por la importancia que se puede dar al desarrollo de las preguntas, por poder inquirir, ¿no? O volver sobre un tema que no ha quedado claro, que lo exprese con otras palabras, etcétera, etcétera, ¿vale? Generalmente eso. Entrevistas orales. Esto también tiene mucha amiga porque también, bueno, en el ámbito periodístico seguramente sois conscientes de ello. También existe el género periodístico, el género de la entrevista como género periodístico y muchas veces decimos, ¿no? Ah, esa pregunta es capciosa o esa pregunta estaba en cierto grado eh, eh, provocando a la persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, el rol del entrevistador, ¿m? En una investigación cualitativa a veces tiene esta perspectiva también, ¿no? Por una parte tienes que jugar mucho con el silencio, dejar que la otra persona se exprese con sus propias palabras y su cosmovisión, pero al mismo tiempo eres una suerte de parte activa porque estás haciendo emerger cosas, ¿vale? Bien,
Os pongo también, si queréis, un ejemplo muy rápido y cerramos, ¿no? No sé si os lo he contado. Yo en una entrevista, yo parte de mi tesis se basaba en entrevistas orales. Entonces, llega un momento que yo había realizado 40, 50 entrevistas y empecé a hablar con la persona, ¿no? Yo sabía que él había participado en una huelga por otros testimonios, etcétera, etcétera, y me interesaba su perspectiva como huelguista, ¿vale? Y iba específicamente a conocer, oye, ¿cuál fue tu rol? Pues repartiste pasquines, tuviste algún conflicto con la policía, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, yo no lo planteé así, yo empecé, bueno, pues mira, estoy haciendo una investigación sobre la historia, tal y cual, va, ve, cuéntame, pues, cómo fue tu perspectiva aquí, acá, cómo entraste en esta empresa, bla, 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 y cuál fue tu papel, ¿no? Bien, me está contando 40 minutos, 50 minutos, una hora de entrevista y no sale el tema, ¿no? Entonces, yo ahí ya no sé cómo meterlo porque tampoco quiero hacerle ver que yo conozco elementos de antemano porque entonces puede condicionar su respuesta, ¿no? Bueno, entonces yo utilicé una estrategia así como, por ejemplo, pero esto que me dices me llama la atención porque he podido hablar con otra persona, la he citado, ¿no? Que me contaba algo diferente, ¿no? Que habíais, me parece, organizado una huelga o lo que sea, ¿no? Y entonces él mismo me dijo, hombre, haber empezado por ahí y no te cuento toda esta película, este rollo que me estaba medio inventando, haberme dicho que sabías lo de la huelga y ya te puedo hablar directamente con eso. O sea, para que os deis cuenta hasta qué punto incluso el rol del entrevistador, claro, si esto me pasa en la primera entrevista, que yo no tenía esa otra noticia, ese otro testigo, esa otra referencia, pues el corpus con el que me voy yo, el material con el que me voy, es pues un discurso más estereotipado, más para la galería o más, pues es Vox Populi, ¿vale? Pues bueno, para que veáis cómo en la entrevista también cualitativa, esta cuestión del observador y el observado, esta cuestión de las subjetividades, esta cuestión desde mi yo al otro, pues también tiene sentido. Bien. Vale, la entrevista puede ser pues, en profundidad, también puede ser más o menos entrevistada, etcétera, etcétera. Vale, esto es una cuestión interesante una anécdota y os cierro, ¿eh? También me ocurrió en otra entrevista, bueno, ya llevamos casi una hora hablando, alguna anécdota también aligera un poco la clase, en la que yo quería, yo sabía que esa persona había tenido algún tipo de cosa política, ¿no? De responsabilidad política en esto de la huelga o tal y cual. Bien. Pero esa persona estaba en activo, tenía un perfil público, etcétera, etcétera, alguien de poder. Entonces, había ciertas resistencias. A un chico joven no le voy a contar yo mis cosas, ¿no? Entonces yo dejaba que me hablase bueno, de lo que él quería contarme y luego volvía, pero ¿y esto? Y él me daba largas, no, eso no sé muy bien, ¿no? Entonces yo le dejaba de nuevo hablar, 5 o 10 minutos, tranquilidad, así, de alguna cosa intrascendente, y volvía, ¿no? Y en una de estas me dijo, oye, pero ¿tú qué me estás entrevistando para un trabajo de investigación o para la policía, ¿no? O sea que sí que hay veces, no tiene que ser estrictamente nuestro rol. Pero es verdad que a veces esa investigación, cuando tú sabes algo, que esa persona quizás te puede dar esa información, etcétera, etcétera, bueno, pues puede haber ese punto, ¿no? De tal, ¿no? Yo me reí y le dije, bueno, pues no, está bien que tú me digas eso, que además era periodista, tú eres periodista y sabes perfectamente cómo hay ese juego, ¿no? Vale, luego el grupo de discusión, los cito solamente y cerramos. El grupo de discusión es muy similar a una entrevista, con la salvedad de que tenemos a varias personas que han participado o que son testigos o agentes en ese fenómeno y les permitimos interactuar entre ellos, ¿vale? De manera que salgan distintas visiones, ¿vale? Y que choquen entre sí, que se maticen, que se completen, ¿vale? Yo puedo preguntar a un agente de la CIA, si queréis, y a un agente de la KGB sobre la guerra de Afganistán, ¿vale? Puedo hacer una entrevista a uno y hacer una entrevista a otro. Uno me contará una cosa durante 2 horas y otro otra cosa durante 2 horas. El material que yo voy a tener es testimonio A, testimonio B. Si yo hago un grupo de discusión y pongo a esas dos personas enfrentadas, me va a permitir matices, ver cómo uno explica el punto de vista del otro, ver cómo uno lo matiza, ¿vale? No, pero no estuvimos aquí en Afganistán, no. Creo que te estás confundiendo. Eso que dices se refiere más bien a la operación que tuvimos en Irán. Es verdad. Y de repente, pues desde esa suerte de dualidad, suelen ser más personas, ¿no? Pues se hacen emerger cosas, ¿vale? Sentidos, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bien. Esto se hace Profe, no mucho. conozco la metodología de historia de vida, nunca la había escuchado. Bien, la historia de vida es muy similar a una entrevista oral,
con la salvedad de que lo que queremos es aproximarnos a todos los elementos que forman parte de la biografía de ese individuo, de ese testigo, ¿vale? Entonces, generalmente, claro, en la entrevista está más focalizado desde el punto de vista de un tema, pues es lo que estoy planteando, ¿no? La guerra de Afganistán, tu vivencia, etcétera. Y sin embargo, aquí nos interesaría, eso es más la historia, o sea, perdonad, el enfoque narrativo, nos interesaría todos los elementos que van conformando esa biografía de la persona. Lo interesante de la historia de vida es que no solamente a veces es una técnica un poco más amplia porque no se restringe exclusivamente a una entrevista oral, sino que muchas veces se combina con análisis documental, es decir, elementos que forman parte de esa propia persona, a veces acude a archivos, ¿no? Hace poco vi una película en la que el protagonista intentaba conocer la historia de su abuela, que había estado en la guerra, no sé qué, y se ve como, además de hablar con la abuela, pues va al archivo y busca ahí lo que sea, ¿no? El atestado policial de lo que sea, ¿no? La historia de vida busca pues eso es reconstruir una suerte de biografía, pero la biografía se hace desde un paradigma en el que yo redacto tu vida y la analizo y la hago objetiva, y la historia de vida es a qué tú estás atribuyendo más sentido o a otro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las biografías a veces suele ser una biografía de Napoleón, ¿no? Y entonces fue el desamor lo que le hizo, ¿no? El biógrafo con las cartas de amor de Napoleón dice, ah, pues fue esto, ¿no? Bien, aquí la explicación causal de ese cambio en su vida o de ese, he decidido volverme el líder europeo para demostrar mi potencia después del desamor, lo que sea, ¿no? Estoy diciendo una tontería. Es el biógrafo el que reconstruye. Y en la historia de vida es el propio testigo el que va dando sentido a esto, ¿vale? Pues mira, sí, el desamor es verdad que me marcó, pero hay una imagen que tenía muy presente en el momento que hice la campaña de no sé qué, que era un cuento que me contaba mi padre. Ya estamos en otra dinámica, ¿vale? No es tampoco una autobiografía, porque el investigador está ahí presente, le hace dialogar con esos documentos, oye, pero yo encontré esto y tal, y, pues es verdad, no estoy extrapolando esto a otro, etcétera, etcétera, pero busca ese sentido, ¿vale? De reconstruir una biografía a partir de las experiencias de los entrevistados o de los interpelados. Y luego el análisis documental, que es el elemento más sencillo, los historiadores son los que más utilizamos, pero bueno, también en el campo de la educación, que no sería más que, por ejemplo, si hacemos una investigación sobre legislación, comparación de legislación en materia de derechos en la universidad, ¿vale? Cojo la legislación de Chile, la legislación de España y analizo, oye, pues este documento tiene 30 páginas y estos subapartados y no trata de esta cuestión. Este, por ejemplo, sin embargo, sí da una dimensión del 50% de importancia a este tema que desarrolla en este punto y que hace referencia a la normativa europea o extraeuropea, lo que sea, ¿vale? Eso es estrictamente un análisis documental. ¿Mm? Bueno, volveré de todos modos a recordar esta cuestión la semana próxima, pero bueno, para que lo tengáis ya presente. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna cuestión, alguna cosita. Gracias, Ah, profe. sí, una cosita, Rubén, por Sí. favor. Con respecto al la tarea 3 Ujú. de hacer un instrumento, un cuestionario, creo que es, ¿se pueden hacer preguntas abiertas de ese cuestionario o tiene que Sí, ser estricta? Ah, bueno, listo, vale, era claro, solamente. tenéis que vosotros pensar el marco de vuestra investigación, vuestro propósito, qué tipo de enfoque le vais a dar y sois vosotros mismos los que decidís qué tipo de preguntas planteáis. Yo he corregido formularios que las 10 prácticamente eran cuestiones abiertas, o otros que hacían escalas de actitud, o sea, perdón, escalas tipo Likert y luego alguna pregunta abierta, otros que, etcétera, etcétera. Tenéis en el tema correspondiente, me parece que es el 7, tenéis los tipos de pregunta, tenéis un gráfico con tipos de preguntas, ¿vale? Y es bastante útil para esta actividad. Pues una pregunta para romper el hielo, una pregunta de consistencia, que implica pues repetir sobre un mismo tema para tener como una consistencia sobre esa respuesta y evitar que haya habido un posible malentendido, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no tiene por qué ser un solo tipo. ¿Mm? Vale, gracias. Genial. ¿Alguna cosita más? Muchas Pues gracias, profe.
corriendo que tengo tutoría. Que tengáis muy buena semana, nos vemos la semana próxima. Hasta luego, profe. Chao, 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 Gracias. buena semana. Chao. Gracias, profesor Cabal, que tenga un buen día. Igualmente, chao.